Que hoy es 4 de noviembre del 2021. Para nosotros la lección número 30, ¿ya? El segundo semestre de 2021, semana 15, Comunicaciones Eléctricas 1, donde estamos viendo el tema de modulación pasabanda. Es como el tema grande, digamos, dentro del cual englobamos esto. Y hoy, bueno, vamos a continuar. El tema ya lo habíamos iniciado anteriormente y habíamos, pues básicamente, hablado de la codificación de señales digitales, ¿verdad? Es conocido como signal keying. Entonces teníamos la codificación por cambio de amplitud, por cambio de frecuencia y por cambio de fase. Y entonces yo les mencionaba que es posible y conceptualmente está bien, digamos, y se puede. Yo puedo tomar un transmisor meramente analógico y utilizarlo para llevar información digital, ¿verdad? De hecho, ahora que lo pienso, sería una pregunta interesante de examen, ¿verdad? ¿Cómo agarrar un modulador analógico de cualquiera de los tipos, ¿verdad? Y a nivel de bloques, cómo convertirlo en un sistema digital. De hecho, es una pregunta interesante. Muchas veces el problema es que las digo aquí, no las hago después, pero a nivel de bloques, ¿verdad? Vimos que es posible, ¿verdad? La diferencia que es que yo tomo un poquito más grande, el modulador de cualquiera de los tipos, ¿verdad? El modulador analógico. Entonces yo les decía, bueno, entonces lo que hay que hacer es entregarle una señal analógica digitalizada, digamos, la señal analógica tiene que consistir de niveles discretos, básicamente. Y eso lo logramos con otros bloques. Entonces, aquí pues tendría que venir, ¿verdad? Toda la secuencia, ¿verdad? De cómo hacer, ¿verdad? Para brindar. Entonces, por ejemplo, ahí está como el sample and hold. No lo estoy diseñando todo, pues no tengo aquí todo el espacio, pero venía como el sample and hold, ¿verdad? Por ahí sale el código PAM, luego por ahí viene un discretizador, que es otro sistema, ¿verdad? Y también un PCM, ¿verdad? Luego, pues por ahí necesita un convertidor serie paralelo, no, perdón, paralelo serie, al revés, ¿verdad? Entonces un convertidor paralelo serie que brinde los datos. Entonces, al final lo que necesita ese modulador, que es un modulador analógico, ¿verdad? Sería básicamente que se le brinde formas de onda así. Y él ni cuenta se da. ¿Ok? Entonces, se transmite y pues el demodulador, digamos, tomando un demodulador analógico, bueno, también habría que hacer las operaciones contrarias, ¿verdad? Hasta obtener la información que se quiere. Eso es un ejercicio interesante como para verificar comprensión, ¿verdad? Se los dejo ahí en el aire, ¿verdad? Que piensen en eso. Eso le ayuda a uno a nivel de bloques para ver la comprensión de los módulos, de cuál es la función de cada uno, etcétera, ¿verdad? Y cómo especificarlo. Y de hecho uno puede hacer un montón de especificaciones ahí a partir de el ancho de banda de la señal original, que entonces cuánto es la frecuencia de muestreo, cuánto es el periodo de los bits que va a haber, ¿verdad? Por ejemplo, a la hora de convertir los datos de paralelo a serie hay que hacer una pequeña aceleración de datos. Esa parte no la vimos con full detalle, ¿verdad? Pero digamos, cuando uno tiene las muestras, si uno obtiene las muestras y, por ejemplo, si uno está utilizando un ADC, digamos, de 8 bits, que es como lo normal, ¿verdad? Entonces, uno obtiene por cada muestra que se toma aquí, ¿verdad? Que hay una frecuencia de muestreo, entonces por cada muestra, bueno, y uno tiene aquí 8 bits. Pero entonces, a la hora de pasar eso en un convertidor, muchas veces se dibuja algo así, ¿verdad? Entonces, no, es paralelo serie. Estoy viendo paralelo serie. Entonces, por ejemplo, aquí vienen 8 líneas y aquí sale solo una línea, ¿verdad? Este,
Entonces hay una relación interesante, ¿verdad? De los 8 bits salen juntos en un periodo de tiempo. Bueno, entonces, para mantener la tasa de muestreo y la transmisión, yo tengo que acelerar esto de aquí. Entonces, por ejemplo, si yo aquí estaba enviando en un periodo TS, como tengo que acelerarlo, ¿verdad? Los mismos 8 bits que ahora van en serie, tengo que acomodarlos este, en, en el mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, cada bit, por ejemplo, aquí van a tener un periodo de TS octavos. Eso es lo que va a ocurrir. Porque lo que ocurría es que antes venían 8 bits, ¿verdad? Entonces venían ahí, no sé, el bit 0, bit 1, bit 2, ¿verdad? Hasta bit 7. Y entonces todo esto ocurría en un periodo TS. Ahora, en el mismo periodo TS, yo tengo que acomodar los distintos bits, ¿verdad? Enviar el bit 0, el bit 1, el bit 2, hasta el bit 7, y todo eso debe ocurrir en un TS, ¿verdad? Entonces, para cada bit, ahí se habla muchas veces del tiempo de bits, ¿verdad? Entonces, se dice que el tiempo de bits, o el periodo de bits, ¿verdad? No sé cómo lo quieran ver. Ese tiempo de bits tiene que ser un TS entre 8. Y eso me va a llevar a que la frecuencia también sea 8 veces más rápida. Por ejemplo, porque son 8 bits, ¿verdad? Si fueran 12, ahí va cambiando. Pero bueno, así es como nos inspira a veces a hacer problemas. De hecho, eso está bonito. Ver la especificación numérica, ¿verdad? Para entender muy bien esas relaciones de numeritos que son sumamente simples, pero que es importante tomar en cuenta. Entonces, se los dejo ahí, ¿verdad? Como para que piensen un ratito cómo se dan esos numeritos ahí, ¿verdad? Y anchos de banda. Y si uno se inspira más, agarra esas señales y luego dice, bueno, lo vamos a multiplexar en un TDM, X cantidad de canales, etcétera. Bueno, ahí se las dejo, ¿verdad? Es para que vean, hay varios problemas que van a encontrar que son a ese estilo. Y la vez pasada terminamos viendo, pues, un tipo, digamos, eso es como para ir viendo algunos casos, el Binary Phase Shift Keying, BPSK, que es el que entendemos normalmente, ¿verdad? Nada más que la señal, eh, la codificación de pulsos viene en 1 y en -1. Eso es pues para poder tener los, los datos con inversiones de fase de 180. Eso es lo más fácil, ¿verdad? Entonces, ahí invertimos. Y de hecho, esto tiene una característica muy interesante de algo que no dije la vez pasada. Se los menciono ahorita. Esto, si bien es cierto, podemos tomar un modulador PM para hacer esto, ¿verdad? Es factible, digamos, yo puedo tomar un modulador PM, vamos a ver, analógico, ¿verdad? Analógico. Entonces, yo puedo tomar el modulador PM analógico según esta lógica que les he estado comentando y podemos alimentarlo y obtener aquí este BPSK. BPSK en realidad es simplemente un caso específico de PSK, ¿verdad? Es el más común. Después vamos a ver que lo podemos dividir con más fases y podemos tener discretización de más de 2 niveles. Pero bueno, si yo le alimento esta señal G y de T, yo obtengo esto. Pero también, y eso es algo interesante, yo podría obtener exactamente la misma señal con otro modulador. ¿Cómo? Con un modulador DSB SC analógico. Bueno, este sí ya es específico analógico, ¿verdad? Un modulador de estos, sí, yo lo alimento con la misma señal GI de T, voy a obtener también un BPSK. ¿Por qué? Porque es multiplicar la señal por 1 y cuando la multiplico por 1 se mantiene con la portadora, ¿verdad? Y cuando la multiplico por -1, ¿qué pasa? Se invierte la fase. Y también tengo un BPSK, ¿verdad? Es un BPSK puro, por así decirlo. Eso
con específicamente esta señal, ¿verdad? Con esa señal, con 1 y con -1 puedo obtenerlo. Ahora, con una señal, con una modulación de pulso, por ejemplo, NRZ unipolar, ¿verdad? O monopolar, se llama de varias maneras, con unos y ceros, nada más, yo puedo obtener el BPSK. Es cuestión de ajustar el modulador, ¿verdad? Para que con 0 conserve la fase y con 1 se invierta a 180. Eso se puede hacer, ¿verdad? En la señal analógica era cuestión de ajustar la señal, ¿verdad? Porque cuando teníamos la S, o sea, la señal modulada, PM, que es igual a una C por coseno de omega C de T más Kp M de T, yo podría ajustar para que eso ocurra, ¿verdad? Yo podría ajustar que para que cuando M de T es 0, digamos, en el caso de una señal que sea ceros y unos, yo podría ajustar la constante para que me dé un cambio de fase de 180 grados. De hecho, eso es un ejercicio interesante que podrían hacer, ¿verdad? Calcular esa inversión de fase para que esto se me desplace pi grados, ¿no? Que esos son los 180. Porque entonces cuando la señal es 0, mantiene la fase original, digamos. Y cuando la señal es 1, M de T se vuelve 1, ¿verdad? Entonces yo necesito ajustarlo. Bueno, muy sencillo. Si es 1, pues es demasiado fácil, ¿verdad? Porque entonces necesito que Kp nada más, que sea pi. Entonces eso me va a hacer los desfases de 180, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo ajustarlo. En realidad, digamos, si el modulador es PM, ante cualquier señal yo puedo ajustar con la constante para obtener un BPSK. Eso está claro ahí. Pero algo interesante es que con un modulador de SBSC, con la característica de que la señal de entrada sea 1 y -1, si yo tengo esa condición particular, con valores de 1 y -1, yo puedo usar un DSBSC y genero la misma señal BPSK. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de aquí lo que opera es la señal, bueno, no le voy a poner a M porque habla del otro, de SBSC, ¿verdad? De T, muy grande el subíndice. Estamos hablando de M de T por AC por el coseno de omega C de T, ¿verdad? Entonces aquí se ve que cuando es 1, la señal con la fase, y cuando es -1, le invierte la fase por 180. Entonces eso es una observación interesante y andan algunas preguntillas a veces al respecto, ¿verdad? Que cómo yo puedo generar un BPSK con un modulador analógico. ¿Ok? Entonces eso para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Lo tomen en cuenta por ahí. Entender esos casos es un poquito para verificar la comprensión de toda esta modulación. ¿Ok? ¿Preguntas? Me dicen. Ahora, bueno, aquí teníamos la onda modulada, que tenía la característica que es con solo la de fase, ¿verdad? La puedo transmitir, ¿verdad? Porque cuando yo veo las señales I y Q, pues la señal de salida que yo necesito, pues nada más tiene una amplitud, ¿verdad? Con 1, y la otra amplitud, pues con -1. Entonces la señal Q es 0 siempre. Entonces ahí nada más necesito la señal I, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los símbolos, ¿verdad? Y cómo se pueden ver. Se puede ver con ese menos, ¿verdad? O le puedo poner el 180, ¿verdad? El pi acá. Otro símbolo. Ok, estamos ahí. Ahora, puedo tener también un caso particular específico de FSK, es el FSK binario, también el más común y es el que ya vimos, nada más que le estamos poniendo un nombre particular a ese caso. Frequency Shift King, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de
Este, eh, a ver, lo que estamos hablando ahí es dos frecuencias, ¿verdad? Dos frecuencias. Entonces hablamos de una frecuencia F1 para el símbolo 1, una frecuencia F0 para el símbolo 0, ¿verdad? Que hay más bonitos los 1 con 1 y 0 con 0. Entonces tenemos dos señales de dos frecuencias diferentes. Eh, Se dice, bueno, ahí que la portadora debería estar en medio de ellas dos. Eso es un asunto de, digamos, de algún orden ahí nada más. Entonces, a nivel de frecuencias, espectralmente yo tengo aquí FC y usualmente tengo F1 y F0, ¿verdad? Porque F1 es mayor que F0. Y entonces tengo una distancia aquí, un delta F, igual de un lado al otro. Hacer las cosas así, eso tiene una pequeña ventaja. Si yo lo comparo con lo que estábamos haciendo aquí, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa? Bueno, aquí sí se ve. Aquí sí se ve. Es el siguiente detalle. A veces es importante saber cuando la señal se pierde. Ujú. O sea, cuando no estoy transmitiendo datos. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, yo tengo los valores de -1 y de 1. Si por A o por B se me acaban los datos y no transmito nada, transmito un 0, ¿verdad? Transmito un 0. Entonces, cuando transmito un 0, bueno, ahí habría que ajustar las fases, ¿verdad? A veces las fases, bueno, muchas veces sí se transmiten con 0 y pi, pero si transmito con 0 y pi, por ejemplo, ¿verdad? Vean aquí con un 1, que sea así, ¿verdad? Y con un 0 que sea así. Si lo hago así, este es el caso, digamos, con mt igual 0, ¿verdad? O con mt igual 1, no sé, bueno, habría que ajustarlo. Pero depende cómo yo lo tenga, puede ser que pierda totalmente la información. Bueno, voy de nuevo, ya me enredé en mis propios. Yo quiero determinar si no hay, si no estoy transmitiendo nada. Si no transmito nada, los datos son 0. ¿Ok? Entonces, a veces es útil ubicar eso. Aquí, por ejemplo, así como están estas dos ecuaciones, aquí yo no lo detecto, ¿verdad? Aquí parece que, bueno, sí, yo tengo esta señal cuando es un 1 y tengo esta señal cuando es un 0. Está bien, digamos, me muestra 0 y 1. Habría que ver cómo está formulada, pero si digamos yo tengo mi SDT, que es igual a C por el coseno de omega CDT más KP por MDT, ahí sí, ¿verdad? Porque entonces yo puedo hacer que si MDT es 1, bueno, y esto tenga cierto valor, y si vale -1, que tenga otro valor, ¿verdad? Y debería tener ahí las dos fases distanciadas 180. Para que cuando MDT sea 0, yo tenga una fase que me diga, uy, no hay información. Básicamente necesitaría como tres valores, ¿verdad? Eso uno en un diagrama IQ, pues puede jugar un montón de cosas. Entonces, uno podría tener I, IQ, y por ejemplo, si uno quisiera detectar cuando no hay nada, ¿verdad? Entonces vean que aquí MDT puede tener tres valores, ¿verdad? MDT puede valer 1, pues cuando envío un 1, MDT puede valer 0, cuando envío un 0, no, -1, perdón, -1 cuando envío un 0, y también podemos tener que MDT puede valer 0, ¿verdad? Para cuando no hay información. Esto, por ejemplo, me lleva a tres fases. Por ejemplo, una fase que es aquí, ¿verdad? La fase 0, digamos, la fase original, 0 grados. Ajá, en esta ecuación, ¿verdad? Vean que cuando MDT es 0, el coseno queda en omega CDT. Si yo tengo 1, yo puedo ajustar aquí para que la fase, por ejemplo, sea 90.
Entonces yo podría venir aquí y ajustar esta cosa aquí. No sabe mucho. Yo podría ajustar para que sea 90 grados, ¿verdad? Y si vale un 0, yo podría ajustarlo aquí a menos 90. Hay 180 entre los dos. El efecto es el mismo, ¿verdad? De que haya dos. Pero distingo tres, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy distinguiendo? Los unos y podría distinguir los ceros y podría distinguir sin información. Eso muchas veces es valioso en un sistema. Saber cuándo se me pierde la información, ¿verdad? Entonces, hay tres casos ahí donde eso se puede dar, ¿verdad? En ese caso, pues nada más habría que ajustar la constante Kp en pi medios, 90 grados, ¿verdad? Entonces, con un 1 vale 90 y con un menos 1 vale menos 90. Entonces, se me mueve ahí, ¿verdad? Vean que en ese caso, por ejemplo, yo podría, ajustar la señal, eso sí, a nivel de señales IQ, lo que valdría la señal Q, nada más, ¿verdad? Para poder definir adecuadamente 90 y menos 90, ¿verdad? Entonces, con una señal Q en 1, en menos 1, ¿verdad? Podría ser así. Y si la señal Q vale 0 también, que no hay información, pues me queda en 0, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bajo este esquema, yo podría modificar, ¿verdad? Y decir, no, entonces mi señal GDT la puedo ver como una GQ, ¿verdad? Una GQ, que sería con la señal seno, ¿verdad? Aquí lo abrevio escribiendo omega. Entonces que sea con 90 y con menos 90. Podría hacerlo así, ¿verdad? Con una GI igual a 0. Vean que son implementaciones de lo mismo, ¿no? Lo que estoy es como tratando de tener algunos razonamientos que les ayuden a ver diferentes opciones que hay acá. Esto puede ser muy bueno para detectar que se me pierde la información. Con un esquema de este tipo, cuando tengo 1, menos 1 y saber si no hay. Eso no me ocurre, por ejemplo, si yo tengo una señal que es entre ceros y unos, ¿verdad? ¿Por qué no pasa lo mismo? Porque en estas, está bien, yo tengo un 1 y tengo un 0, está bien, y puedo ajustar mis ecuaciones y puedo ajustar todo mi sistema para que esto sea un 1, ¿verdad? Y sea 0 grados, por ejemplo, y un 0 sea 180, o al revés, ¿verdad? Que un 0 sea 0 grados y un 1 sea 180. Todo se vale aquí. Pero ¿cómo hago si se me pierde la información? Esa es la pregunta, ¿verdad? Ese es el asunto. Si se me pierde la información, la señal queda en 0. Entonces, ¿cómo distingo yo la pérdida de información de una secuencia de ceros? De un montón de ceros seguidos. Ya tendría que meterle alguna inteligencia adicional, ¿verdad? Para detectar de que si son cierta cantidad de ceros después de cierta cantidad de tiempo, decir, no, son demasiados ceros, seguro se perdió la información, pero ya necesitaría algo. Con un sistema de este tipo, es más directo, ¿verdad? Yo sé que aquí van los unos, aquí van los ceros, y hay pérdida de información. Puedo hacer un sistema que reaccione más rápido ante la pérdida de información, ¿verdad? Lo que se llama, eso es como que sí, que no hay información. Tengo portadora, pero no tengo información. Eso es útil. Eso es lo que trata de resolver. Ya eso venía con eso. Contener tres frecuencias. También, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Sí, F1, tengo un 1. F0, tengo un 0, ¿verdad? Y si tengo FC, no info, ¿verdad? Y eso es útil en muchos sistemas digitales. Poder distinguir cuando tengo datos de cuando no tengo datos, ¿verdad? Entonces ese asunto es útil y yo lo puedo llevar a este caso, ¿verdad? Lo puedo llevar a diferentes señales. Entonces, el tener tres estados donde uno no es información, uno nada más significa que no es información precisamente, es bueno, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí están las ecuaciones, el delta F que les decía yo, ¿verdad?
la diferencia entre señales entre dos, creo que eso está muy claro. Entonces, para el símbolo 1, yo puedo decir que es FC más delta F, ¿verdad? Y para el, bueno, esta es una forma de escribirlo, nada más en exponencial complejo. Aquí, este es con el menos, entonces aquí lo puedo poner de esa manera. Eso es como escribirlo, ¿verdad? Y entonces, en esto, digamos, para el símbolo 1, ¿verdad? La suma de las dos señales, entonces, yo la puedo ver de esta manera, ¿verdad? Con un delta F y con menos delta F y aquí con un delta F, ¿verdad? Para el símbolo 0. Lo que ocurre, digamos, o la desventaja que tiene un sistema de estos es que yo necesito dos frecuencias. Ya, por más que uno escriba la matemática ahí muy bonita y todo, ¿verdad? Con dos frecuencias, tiene una desventaja los sistemas FSK. Necesito varias frecuencias. O sea, de lo que estábamos viendo hace un momento, de los, de los sistemas que estábamos viendo hace un momento, aquí, yo solo necesito una frecuencia. O sea, necesito una portadora nada más. Puedo trabajar con una portadora, nada más le cambio la fase, pero es una portadora. Al final de cuentas, eso lo resuelvo con un solo oscilador local. Un solo oscilador local basado en un VCO, pero yo le puedo cambiar la fase. Y cambiar la fase es algo que, bueno, que hay muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? Y que es más fácil que cambiar de, de portadora. ¿Qué ocurre en los sistemas estos FSK? Tengo dos frecuencias. Podría ser que tenga un VCO, ¿verdad? Y que lo haga con un voltaje. Puede ser, pero eso no es tan práctico. También tiene sus desventajas, digamos, que necesitas como acelerar o sea, necesitas un tiempo de transición de una frecuencia a otra para que responda el VCO, etcétera, ¿verdad? Y en ese cambio, bueno, hay un montón de frecuencias y pues, son algunos detalles. Otra opción, pues, por ejemplo, que el modulador, ¿verdad? Este FSK, pues, esté basado en en un local oscillator 1 y en un local oscillator 2, ¿verdad? Entonces, ay, no dibujé bien este switch. Entonces sería que yo tengo estos, ¿verdad? Y entonces tengo aquí un interruptor que se mueve para un lado y para el otro, ¿verdad? Y eso lo está manejando la información. Entonces me dice, bueno, con cuál frecuencia voy a salir. Ahí tengo F1 y F2, ¿verdad? Pero, por ejemplo, bajo este acercamiento ahí no tengo FC. Pues bueno, hay cosas que pensar, ¿verdad? Hay muchos acercamientos de cómo generar eso. Pero lo que sí es cierto es que FSK me lleva a esa problemática. La problemática de tener varias frecuencias. En cambio, PSK puede trabajar con una sola frecuencia. Y de hecho vamos a ver que para otros sistemas más complejos, el favorito PSK, por el detalle de estar basado en una sola frecuencia y nada más hacer cambios de fase. Eso técnicamente es un poquito más fácil que FSK. Entonces, a nivel de conceptual, cualitativo, es importante que ustedes logren distinguir, digamos, estas características de uno u otro. Ahora, ¿cómo detectar FSK y PSK? Una detección coherente. ¿Qué quiere decir una detección coherente? Coherente es que esté en fase, ¿verdad? O que mantenga sincronía con la portadora, como la de portadora suprimida, ¿verdad? Que es un demodulador coherente, ¿verdad? Que necesita conocer la portadora, bueno, y eso se puede saber. Para FSK, bueno, y obviamente, pues detectamos, ¿verdad? Las dos frecuencias. Con FSK ya vamos a ver cómo, ¿verdad? Para PSK, las fases. Ya vamos a chequear esto. Entonces, para ambas, ¿verdad? Hay que detectarlas en un tiempo de bits. O sea, yo tengo un periodo de bits para hacer la detección. Eso por cuanto
Y esta es una parte, digamos, que a veces uno de entrada tal vez no lo piensa tanto. Uno tiene una señal, ¿verdad? Tiene una amplitud constante. Y entonces la señal viene aquí con sus cambios, ¿verdad? Supongamos SK, ¿verdad? Y tiene sus cambios ahí. O sea, puede venir como quiera. Al final de cuentas es una señal analógica, lo que yo les he mencionado. Entonces, el receptor, cuando asumimos que es coherente, una de las cosas que hace es que conoce la portadora y otra de las cosas que tiene que saber es cuándo muestrear, ¿verdad? Y cuánto es un periodo de bit. Y eso es todo un tema. Eso es todo un tema y eso no es algo que estamos viendo ahorita. Pero eso él tiene que determinarlo, tiene que saber cuándo es un periodo de bit. Ujú. Y hacer el muestreo adecuado, ¿verdad? Entonces, él tiene que en un periodo de bit determinar si el sistema es FSK, la frecuencia, ¿verdad? Si es una u otra frecuencia. Si el sistema es PSK, en ese periodo de bit tiene que determinar si la fase es 0 o es de 180, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice que hay que revisarla en ese periodo de bits, ¿verdad? Eso para que lo tengan claro. No estamos viendo cómo se genera eso, cómo se determina el tiempo de bits. Eso es todo un mundo y eso es una parte, de hecho, complicada, ¿verdad? Sí se tiene que asumir, ¿verdad? Que las frecuencias F1, F0 y FC, para cualquiera de los casos, tienen que ser mucho mayores a un tiempo de bit. ¿Por qué? Porque si nos devolvemos aquí, obviamente, ¿verdad? Necesitamos muchos periodos, bueno, tal vez no muchos, pero algunos periodos dentro de ese tiempo de bit, ¿verdad? Eso se resume a que el tiempo, eh, llamémoslo T1, o bien el tiempo T2, que sería el inverso, ¿verdad? De F1, no, sería T0, más bien T0, T1 o TC, ¿verdad? La portadora. Todos estos, ¿verdad? Cualquiera de esos tiene que ser menor que TB, ¿verdad? Casi que mucho menor, ¿verdad? Porque necesitamos varios periodos aquí dentro de ese TV para poder hacer la comparación, porque si yo no tengo varios periodos, ¿cómo determino la frecuencia? ¿Cómo determino la fase? Es muy complicado, ¿verdad? Ese es el requisito que se marca aquí, ¿verdad? De que esas frecuencias tienen que ser mayores a TV o, como es el inverso, ¿verdad? Que sus periodos sean menores a TV. Ok, eso es importante que lo tengan claro. Entonces, eh, hay que determinar en un bit, ¿verdad? La señal. ¿Cómo? Como es coherente, ¿verdad? Suponemos que tenemos una versión de la señal original y comparamos, ¿verdad? Entonces podemos hacer una comparación de la señal. En ese tiempo de bit que ocurre ahí, bueno, el bit tiene cierta energía, que la calculamos a partir de una potencia normalizada, la energía del bit, ¿verdad? Es igual a tomar la señal, elevarla al cuadrado. Esto es la señal, ¿verdad? Esto es entre R, pero normalizado es R igual 1, ¿verdad? Esto está entre R igual 1. Y se integra en un periodo de bit. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es potencia. Esto es de aquí, ¿verdad? Potencia normalizada. Entonces, eso es la energía que lleva un bit. Esto va a ser muy importante más adelante porque muchos cálculos se hacen a partir de ahí. Como la amplitud es igual en SSK y en PSK, pues da lo mismo que sea un 0 o un 1 para cualquiera de los dos casos, ¿verdad? O sea, para esto, para este da lo mismo. ¿Por qué? Porque la energía está basada únicamente en la amplitud, siempre y cuando se cumpla, ¿verdad? Que hay varios periodos en ese lapso. Entonces la idea es que yo tengo una señal y entonces dentro de lo que llamamos un tiempo de bits, yo tenga esa señal, ¿verdad? Que tiene una amplitud ahí fija, ¿verdad? Usualmente AC. Entonces, de la potencia normalizada es lo mismo, AC cuadrado entre 2, ¿verdad? Vean que aquí no está el de entre 2 porque estamos hablando de ese 0, ¿verdad? Si yo lo sustituyo, esa integral, ¿verdad? Es una integral en el tiempo de bit para cualquiera de los dos, va a terminar siendo AC cuadrado entre 2, ¿verdad? Eso es lo que manejamos ahí.
¿verdad? Para todos es igual. Esta es la energía, ¿verdad? Son joules porque estamos integrando, ¿verdad? Es potencia por tiempo. Entonces, lo que va a aportar, como eso no depende del tiempo, es un periodo, ¿verdad? A la hora de evaluar, me va a aportar un periodo. Entonces, esta es la energía del bit. Eso es un concepto importante que va a ser muy útil a la hora de ver la eficiencia de sistemas, ¿verdad? Porque para transmitir información, un esquema u otro, pues consume más o menos energía. Entonces, para cerrar acá con esta parte, yo tengo mi señal, ¿verdad? Entonces, yo tengo mi señal viaja, en realidad esto debería ser SDT, pero bueno, no sé, esto es en el hiking, presentan esta esquemilla, aquí hablan XDT cualquier señal, pero debería ser SDT, ¿verdad? Independientemente. Entonces yo la comparo con, y esto vale para los dos, ¿verdad? Yo la comparo con los bits que conozco, son solo 2 bits. Uno, digamos, si me devuelvo aquí, si es FSK, comparo con S1, que es con una frecuencia determinada. Si es S0, con F0, ¿verdad? Esta es con F1. Y si hablamos de PSK, pues los unos los comparo con fase de 0 grados en realidad, ¿verdad? Que ahí está. Y si es un 0, con 180 grados. La ventaja de que sea un sistema digital, ¿verdad? Sé exactamente contra qué comparar. O sea, yo solo tengo opciones, o voy a recibir un 1 o un 0. Y dependiendo del sistema, lo puedo saber fácilmente, si es uno u otro. Eso no pasa en un sistema analógico, ¿verdad? En un sistema analógico yo no puedo predecir los símbolos que pueden venir. En un sistema digital sí, y esa es una de las ventajas. Entonces, independientemente de lo que venga, ¿verdad? Que puede ser un FSK o puede ser un PSK, yo conozco los símbolos. Nuevamente es coherente, se supone que tengo las referencias, etcétera, y entonces los comparo. ¿Ok? Nuevamente es coherente, asumo que están en sincronía, eso es otro tema, cómo hacer la sincronía, ¿verdad? PLLs y demás, pero no estamos en eso, pero sí asumimos que ese 1 está en sincronía con los unos y ese 0 está en sincronía con los ceros, sea de uno u otro esquema, ¿verdad? Entonces, asumiendo esa sincronía, que hay muchas técnicas para hacer eso, ¿verdad? Usualmente lo que se hace es que se envían secuencias al inicio de sincronización. Entonces, por ejemplo, yo tengo un sistema y lo primero que hace es enviar una serie de bits y el receptor los recibe con una secuencia muy conocida, pero que únicamente le sirve para sincronizarse, ¿verdad? Para ajustar el receptor, sus valores y agarrar esa sincronía. Pero aquí yo estoy asumiendo que ya tengo la sincronía. Entonces, cuando tengo esa sincronía, aplico una integral, ¿verdad? Una integral en un periodo de tiempo. Básicamente me estoy devolviendo a esta integral, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar? Bueno, si la señal que recibo es S1 efectivamente y está sincronizado, al hacer la integral voy a obtener un valor grande, un valor máximo, digamos. Voy a tener energía, ¿verdad? Voy a tener energía que debido a la sincronización, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a sincronizar si efectivamente yo recibí un 1 aquí? Si yo recibí el 1, le voy a tener a la salida ese 1 cuadrado. Son dos señales absolutamente correlacionadas y me va a dar un máximo, ¿verdad? Entonces esta integral me va a dar un máximo de energía, ¿verdad? Eso es lo que me va a dar. Ahora, si yo lo que recibo aquí es un 0, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener un S1, para abreviar voy a poner nada más S1, S0, quitarles el tiempo. Pero están no correlacionadas, ¿verdad? Y si no están correlacionadas, no sé si exactamente un mínimo, pero pongámosle mínimo, ¿verdad? Me va a dar una señal mucho más baja, ¿verdad? Me va a dar una señal mucho más baja. Y entonces, cuando eso ocurre, si entró un 0, aquí me da un valor bajo, pero si aquí entró un 0, aquí que voy a tener ese 0 cuadrado y voy a tener el máximo aquí, éxito, ¿verdad? Pero si lo que entró es un 1,
Aquí voy a tener S0, S1, ¿verdad? Y aquí voy a tener un mínimo, porque esos están no correlacionados. No, se supone que aquí es como multiplicarlo por el mismo símbolo. Y entonces tengo voltajes, ¿verdad? Tengo distintos tipos de voltajes, ¿verdad? Voy a llamarles a este un máximo de un 1, porque este es cuando es el 1, este es un mínimo de un 0, y este lo voy a llamar un mínimo de un 1, y este es un máximo de un 0. Entonces, ¿qué voy a tener aquí en esta señal de salida L? Esa es L, ¿verdad? Entonces, L va a ser uno de dos casos, ¿verdad? L va a ser, en el caso de que entre un 1, va a ser máximo 1, ¿verdad? Menos, porque este sumador aquí es negativo, ¿verdad? Menos, el otro sería, cuando entra un 1, menos un mínimo, menos máximo 1, sí, menos un mínimo 0, ¿verdad? Más bien era ponerlo entonces para observar ahí los colores, ¿verdad? Entonces va a ser un máximo menos un mínimo. Eso es mayor que 0, ¿verdad? Esto para el caso de que S de t era igual a un S1, ¿verdad? O sea que se transmitía un 1. Por otra parte, L va a ser igual. Si yo lo que transmito ahora es un 0, la idea es que lo que me va a entrar, ¿verdad? Si yo lo que transmito es un 0, es un mínimo 1, ¿verdad? Menos un máximo 0. Y entonces eso me va a dar un valor menor que 0. Entonces, L es muy fácil de distinguir. Si es positivo, es un 1 lo que venía, y si es negativo era un 0, ¿verdad? Entonces aquí está, ¿verdad? Escoja un 1 si él es mayor que 0, de otra manera es un 0, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo este dispositivo de decisión es un comparador, ¿verdad? Comparador como los que se ven integrados lineales, ¿verdad? Es un comparador donde yo tengo la patilla de comparación a tierra, porque estoy comparando con respecto a 0, ¿verdad? Y aquí entra L, nada más, ¿verdad? Entonces, esto es un comparador. Entonces, me da un 1 si L es mayor que la referencia, que es 0, ¿verdad? Y me da un 0 si es menor. Entonces, se vuelve muy sencillo. Este integrador es un capacitor, usualmente, ¿verdad? Es un sistema donde yo simplemente lo alimento y un capacitor se carga a lo que le entregue la señal, ¿verdad? Entonces, si está full correlacionada, se carga más. Lo que sí es que el circuito tiene que estarse descargando después de cada periodo, ¿verdad? Pero bueno, ya eso es implementación analógica, ya eso lo estoy viendo ahí. Pero esto es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de detectar los símbolos. De las ventajas que hemos hablado, ¿verdad? De los sistemas digitales, entonces, ¿cuál es? Vean que yo aquí estoy generando otra vez los símbolos desde cero. Y borrón y cuenta nueva en cuanto al ruido analógico que se pudo haber recibido, ¿verdad? Yo cuando multiplico aquí, aunque la señal tenga muchos ruidos, si están correlacionadas, tengo un máximo. Eso es decir, aunque sea con ruido, ¿verdad? De igual manera abajo. Entonces, regenero la señal y tengo una señal más limpia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un receptor de correlación de dos caminos, ¿verdad? Es lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Está correlacionado, ¿verdad? Porque lo que busca es la correlación de si llega un S1 con el 1 o si llega un S0, pues con el 0, ¿verdad? Y si cuando llega un 1 aquí, aquí llega un 0 y aquí, cuando llega un 1 aquí, perdón, aquí llega un 1 también, pero ese no están correlacionados. Entonces, ahí tiene la desmodulación. Este, Eso es lo que se llama tener un filtro acoplado, digamos, toda esta cosa aquí se puede entender como un filtro acoplado. Porque es un sistema que me deja pasar una señal, ¿verdad? Me entrega una información dependiendo de la señal que venía. Eso se puede ver de esa forma. Ok. ¿Alguna pregunta?
Bien, si no hay preguntas, entonces hagamos la pausita. Es que quería cerrar ahí. Ahorita tenemos que seguir viendo algo acá, pero si no nos da mucho. Es importante despejar un poquito la mente ahí para seguir. Entonces, hagamos pausita y ya casi seguimos. Bien, eh, entonces, bueno, ya tenemos una idea de cómo funcionan los detectores, ¿verdad? Coherentes. Esa es más o menos, en términos generales, la idea de un receptor digital. Siempre haciendo comparaciones, pues con lo que se asume que es la señal, ¿verdad? Por lo menos uno coherente, ¿verdad? Lo que les decía, se asume que se conoce la fase, o sea, que se conoce el símbolo exactamente. Entonces, constantemente es una comparación, ¿verdad? Si es uno u el otro. Ahora, como son dos símbolos, pues también está el asunto de que se podría trabajar perfectamente con solo una parte, porque vean que aquí estamos trabajando bajo el caso donde maximizamos, ¿verdad? Es decir, bueno, es positivo o es negativo, ¿verdad? Bueno, aquí dice de otra manera, escoja cero, de hecho ya está apuntando a eso, pero vean que el circuito como tal me da un L mayor que cero y un L menor que cero. Ujú. Este mayor que cero, pues eso se asume, ¿verdad? Ese positivo que es más o menos grandecito. Entonces, la otra sería decir, bueno, y simplemente chequear contra un solo símbolo. En lugar de estar chequeando contra ambos, chequear contra un solo símbolo y entonces decir, bueno, y sí, si L es mayor que cero, es uno, ¿verdad? Y si L es más o menos cero o menor, ¿verdad? No, que sea un cero, ¿verdad? También es una opción, ¿verdad? Que se puede manejar. Y ya ahorita la vamos a ver. Aquí, bueno, aquí se ve la comparación, ¿verdad? Con F1 o con F0, ¿verdad? Porque ya eso se entiende, está el integrador, FSK va a ser exactamente así, ¿verdad? Entonces, las señales esperadas que llegan ahí, ¿verdad? Señal más ruido, este, señal más ruido, ¿verdad? Para un cero, pero tiene la ventaja de que cuando son correlacionados, no obstante el ruido, pues sí se maximiza. Pero vean qué interesante aquí. Veamos, esto se podría usar así con uno solo, podría ser, ¿verdad? Entonces, tenerlo ahí. Para el PSK sí es más común, ¿verdad? Trabajarlo así. En realidad los dos se pueden trabajar de esa manera. Aquí simplemente tengo la comparación, ¿verdad? Entonces, si es mayor que cero, es uno, ¿verdad? Y aquí, lo que pasa es que aquí es muy directo. Acá, como llegan dos fases, ¿verdad? Llega o en fase o en contrafase. Cuando llega en contrafase, esto me da negativo. Eso es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Porque cuando llegan en fase, que tengo este mixer, ¿verdad? Al llegar en fase, y llegan dos señales, llega una señal aquí, llega otra señal aquí, y entonces, cuando yo multiplico eso, ¿qué me da? De positivo con positivo, negativo por negativo, positivo, ¿verdad? Entonces es cuando me da la multiplicación de eso, y me da esto, ¿verdad? Positivo. Pero si, si me llegan en contrafase, uy, si me llegan en contrafase, ¿qué es lo que va a ocurrir? De que me llega una así, me llega otra en contrafase. Entonces la multiplicación que me da, positivo con negativo, negativo, ¿verdad? Negativo con positivo, negativo. Entonces me va a dar así. Entonces aquí es sumamente claro que siempre me va a dar o mayor que cero o menor que cero. ¿Verdad? Entonces, simplemente comparamos con uno u otro. Aquí también, digamos, aquí también, solo que aquí es más claro. Pero bueno, se puede trabajar de esa manera y se ahorra uno la mitad del circuito. Uh -huh. Entonces ahí se puede
ahorrar uno la mitad del circuito. Vean que opciones ya propiamente de implementación hay un montón, ¿verdad? Las que quiera, que se pueden tomar. Pero prácticamente siempre basado, ¿verdad? En este comparador. Ese dispositivo ahí es comparador, básicamente, y en que conozco la referencia. Y esos son detectores coherentes digitales. Que llevan toda una parte de sincronización, que eso no corresponde a este curso, pero ahí está. Claro. Entonces, bueno, ahí la expresión de cómo se ve L, ¿verdad? Una y otra señal, y L se compara con 0 voltios para tomar la decisión. Ahora, propiamente lo que es ruido, ¿verdad? El ruido pues se supone gaussiano, ¿verdad? L también va a ser gaussiano, ¿verdad? Y la media de L pues depende del símbolo. O sea, desde que asumimos que la señal tiene ruido, y entonces tiene un ruido gaussiano, ¿verdad? Entonces, esa es la distribución. Entonces, ¿qué va a pasar con L? Y también L tiende a variar, ¿verdad? Por el ruido. Entonces, L va a tener una distribución alrededor de dos valores, de dos símbolos, ¿verdad? Si extendemos esto, entonces L va a tener, digamos, por ejemplo, pongamos que marcamos aquí un 0, ¿verdad? En esta escala estamos marcando L, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, este es el L menor que 0, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos decir que este es el mu de L, ¿verdad? Cuando es un 0, ¿verdad? Esto es un L menor que 0. Y del otro lado, podríamos marcar una media de L para un 1, ¿verdad? Cuando L es mayor que 1. Los valores de L se dispersan, entonces tienen un valor central a partir del cual se mueven. Y en ese caso, digamos, un comparador que compare con 0, simplemente ver si es positivo o negativo, me va a dar ahí las señales. ¿Ok? Y eso es algo que va a pasar. Ahora, ¿pueden haber errores? Sí, sí pueden haber errores. O sea, el ruido puede contaminar tanto los valores que puede dar errores. Pues bueno, aquí un poquito de cómo se ve la señal, ¿verdad? Aquí está la diferencia, esto es lo del sumador, ¿verdad? Entonces esta es la señal cuando llega con el sumador. Y el ruido, pues también que me lo afecta, ¿verdad? O sea, y yo lo que tengo es este sumador, ¿verdad? Entonces vean que yo tengo mi señal que llega, la comparo con los símbolos, ¿verdad? El símbolo que yo tenga, depende del que yo tenga. Esa señal se integra y aquí hay una diferencia en las dos señales, ¿verdad? Entonces es lo que se presenta aquí. El símbolo que me llega, ¿verdad? Y el ruido, ¿verdad? El ruido me va a acompañar y la diferencia entre las dos señales. Ahora, como el ruido, bueno, el ruido tiene una media cero, ¿verdad? La variable aleatoria L, ¿verdad? De quién es el valor L, tiene una media condicional. Media condicional, ¿por qué? Porque o se va a los valores negativos o se va a los valores positivos, ¿verdad? La media es condicional. O sea, la media depende de lo que yo estoy recibiendo, de los valores. Me mueve para un lado o para el otro. Entonces, bueno, la media de L, ¿verdad? Tal que yo tenga una señal, ¿verdad? Entonces, esa media va a ser la energía del bit menos un valor ahí que se llama, este es un factor de correlación. Y la otra va a ser negativa, digamos, es lo mismo. Entonces, ese ρ se le llama coeficiente de correlación de las señales S0 y S1. Y ahí está la definición. No lo vamos a ver con detalle, pues porque no nos centramos tanto en esa parte, en la definición. Sí, entenderlo, digamos, es un coeficiente que es importante, que me dice hacia dónde
va la media. En buena teoría, digamos, si la señal no tiene gran ruido, ¿verdad? Debería ser EB y menos EB, ¿verdad? Lo que yo lea, que se va para uno, para el otro lado. Pero si no, se empieza a mover, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está la definición. Podría uno quedarse aquí con esto, aquí. Este es el coeficiente de correlación, que en realidad solo vemos su valor, solemos ver su valor. Usualmente el valor de ρ es menor o igual que 1. Que hace que se mueva esa media eventualmente, ¿verdad? Eh, bueno, ahí está la varianza. Igual no vamos a entrar en este detalle, si los digo, no vamos a entrar en ese detalle full de la especificidad de todos esos valores ahí con la correlación y demás. Eh, pero bueno, si vamos aquí, bueno, tenemos la correlación, esas del ruido blanco, por ser el ruido como tal, ¿verdad? Tiene sus cero medios por un delta de t menos u, donde ese u es de la variable de corrimiento, ¿verdad? Que tiene la correlación, esa es la varianza, no vamos a entrar tanto ahí. Eso ahorita nos sirve para definir ese resultado final si puede ser relevante, porque este valor sí se suele dar de vez en cuando. No lo calculamos, ese RO, no nos ponemos a hacer toda la definición, la integral. Bueno, eventualmente uno podría calcularlo a partir de aquí, pero no, usualmente es un valor que se les da. Entonces, el que sí es relevante es tal vez eso, tal vez vale la pena ahí poner ese, ese recuadro ahí de la varianza de L y tenemos eso ahí. Entonces, se dice que, y estos son resultados por aquí que por ahí nos interesan, si los símbolos 1 y 0 son equiprobables, o sea que tienen la misma probabilidad, tenemos un error de tipo 1 cuando se transmite un 0 y se recibe un 1, de tipo 2 cuando se transmite un 1 y se recibe un 0, y nos vamos a los resultados que por ahí nos van interesando de la probabilidad de error en FSK. Entonces, se dice que la probabilidad de error es esto. ¿Cómo interpretamos esto? Vamos a interpretar esto de una forma gráfica un poquito más amigable. Entender los errores. Ok. Um, aquí la línea. Quiero compartir. Ah, digo, ¿cómo los vamos a usar? Okay. Entonces, decimos que tenemos 0 aquí, ¿verdad? Y lo que les decía, ¿verdad? Tenemos una media de L cuando es 1 y tenemos una media de L cuando es un 0. Entonces son distribuciones gaussianas totalmente que tienen pues un valor medio ahí, ¿verdad? Ahora, esas son campanas de Gauss que se extienden y dependiendo cómo esté el ruido, ¿verdad? Se pueden extender más allá inclusive del umbral, de la tensión de umbral. Yo puedo venir por acá y se puede extender por acá. Se dice aquí súper exagerada porque las puse muy separadas. Voy a ponerle un poco más juntos, pero no importa, no pasa nada. Va a quedar más claro, ¿verdad? Y esto usualmente es simétrico, esa cosa va a ser así, va a ser así, ¿verdad? Esas son las, las distribuciones, digamos, de cada una de las señales. Esto sería un 1 y esto sería un 0. Entonces, ¿cuándo es que yo tengo un error? Yo tengo un error cuando L, esto es escala de L, ¿verdad? Yo tengo un error cuando L es mayor que 0, pero yo había enviado un 0. O sea, aquí esta colita de error, ¿verdad? Si es una distribución gaussiana, esta es la probabilidad de error cuando yo envío un 0. ¿Por qué? Porque el dispositivo comparador simplemente se va a fijar que la señal sea mayor que 0.
Si es positiva, si es mayor que 0, entonces tengo un error. Y como es una distribución gaussiana, esto yo lo puedo derivar con la función Q, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa colita me da error. Y asumiendo que son equiprobables, es la misma probabilidad de que L sea menor que 0 cuando yo envío un 1, ¿verdad? Entonces, esto de acá sería la probabilidad de error de que yo envíe un 1 en ese caso. Eso es lo que yo tengo ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, eso es lo que me dice eso, ¿verdad? Esas son las probabilidades de error. Ahora, ¿el ruido qué hace? El ruido lo que hace es dispersarme los valores. ¿Cómo puedo yo aquí disminuir el ruido? Bueno, hay una opción es separar los valores, ¿verdad? De él. Hacer que sus medios se vayan más para allá, ¿verdad? Si hay mucho ruido, y evidentemente uno podría decir, ah, bueno, no, entonces hagamos un sistema que no tenga errores, ¿verdad? Y lo separamos bastante para que sus distribuciones gaussianas sean así, ¿verdad? Sean de esta manera. Y que aquí sean 0, ¿verdad? Sus colas. Bueno, puede ser cierto. O sea, técnicamente está bien. Pero eso tiene sus detalles, ¿verdad? Si yo lo separo mucho, significa más energía, más voltaje y más gasto de energía, ¿verdad? Y eso va en contra más bien de mucho lo que se hace con dispositivos móviles y demás. Con dispositivos móviles, más bien algo que queremos es bajar el consumo de energía. Entonces, digamos, de entrada, aunque eso suena bien, yo podría separar los medios, como dándole más voltaje a las señales, en lugar de que tengan amplitudes, como casi siempre las ponemos de 1 voltio o -1, ¿verdad? Y póngale 10 voltios y -10. Los separo más, sí, claro, bajo la probabilidad de error, pero cuánta energía me consume. Entonces tampoco es muy bueno, ¿verdad? Entonces no es una opción tan factible, ¿no? Entonces es algo con lo que hay que vivir, ¿verdad? Y las probabilidades de error es algo con lo que hay que vivir. De hecho, en términos generales, decir que se dice que el sistema libre de errores, un error free, ¿verdad? Un sistema libre de errores no existe. Y de hecho, ningún sistema está diseñado para ser considerado libre de errores. Absolutamente ninguno. Todos los sistemas tienen manejo de errores. Todos los sistemas se hacen con manejo de errores. Entonces, todo sistema de transmisión siempre está diseñado teniendo en cuenta que puede tener errores. Entonces, se toma en cuenta, bueno, ¿qué pasa cuando tengo errores? ¿Verdad? ¿Cómo manejo los errores? ¿Qué pasa? Entonces, en uno o en otro punto, todos los sistemas se recuperan de errores. Y bueno, hay algoritmos para cuando hay muchos errores, cuando hay menos errores, pero no existe ni un solo algoritmo asumiendo que no existen errores, ¿verdad? Entonces, eso es importante ver. Por lo que les decía, ¿verdad? Esto que les decía aquí, yo puedo calcular entonces estas colas espectrales, una u otra, como una función Q, ¿verdad? Ya eso lo habíamos visto, ¿verdad? La función Q que me dice cuánto es el error. Lo que hay que determinar es a partir de dónde, ¿verdad? Y hacer el desplazamiento. Esta también, como la curva simétrica, ¿verdad? Yo lo puedo ver aquí. Si son equiprobables, la probabilidad de uno es igual que la probabilidad del otro, el ruido los afecta igual, son simétricos. Y se define la probabilidad de error como la función Q de la energía del bit, 1 menos el coeficiente de correlación entre n sub 0. Es la forma en que está definido esa probabilidad de error, que ese es un resultado con el cual vamos a trabajar. Entonces la probabilidad de error es así. Ahora, se dice que en el caso de FSK, si las dos frecuencias están suficientemente espaciadas con señales como señales ortogonales, se dice que el coeficiente de correlación es 0, fases de 0 y 90, y entonces la probabilidad de error, esto sería de un FSK, ¿verdad?
porque se habla de frecuencias, es igual a EB sobre N sub 0. En PSK ocurre lo mismo, digamos, si S0 es igual, o sea, si están en contrafase total, S0, ¿verdad? Es igual a menos F1. Bueno, aquí más bien el coeficiente menos 1 más bien, entonces queda de esta manera. Eso se llaman señales antípodas, eh, con fases de 0 y 180, son dos casos distintos. Esta es una probabilidad de error PSK, ¿verdad? Es como lo mejor que se puede obtener en esas, en esos casos. Ok. Y esos resultados pues son relevantes. Ahora, es relevante entender cuál de estos dos es mejor, porque son diferentes, ¿verdad? ¿Cómo comparo yo con ¿verdad? ¿Cuál es mejor? Recuerden de una curva gaussiana que yo quiero, o sea, que es bueno en una probabilidad de error, que sea baja, ¿verdad? Entre más alto sea el valor de la señal, más pequeñita va a ser la cola espectral, ¿verdad? Entre más me corra yo, más pequeño es. Entonces, esto, lo que llamamos de la función Q de X, ¿verdad? Siendo esto X y siendo esto, bueno, no es escala aquí directamente, ¿verdad? Esto es probabilidad bueno, probabilidad nada más. Y esto es Q, ¿verdad? Q de X, porque es el área. Pero entonces, entre mayor sea su argumento, más pequeñito es el área, ¿verdad? Entonces, cuando yo comparo estas dos, esta de FSK, esta de PSK, ¿verdad? Cuando yo hago la comparación de esas dos, yo me doy cuenta, vean que la de PSK es 2EB sobre N sub 0. Esta es nada más EB sobre N sub 0. ¿Cuál argumento es mayor? El argumento de esta es mayor. Entonces, como el argumento de PSK es mayor que el argumento de FSK, ¿verdad? Porque las energías de bits son iguales, que son señales de amplitud constante, etcétera, el ruido es el mismo y demás. Podemos concluir, en ese caso, que la probabilidad de error de SK es menor que la probabilidad de error FSK, donde, pues, tenemos esto, pero esta es mejor, ¿verdad? Eso es importante. No vamos a estar para este curso deduciendo, como les decía, todos los distintos valores de probabilidad de error, pero sí es importante interpretar los resultados. Entonces, si ustedes ven estas dos probabilidades de error y que puedan determinar cuál es mejor, donde mejor quiere decir la probabilidad de error más baja, eso sí es importante que lo sepan hacer, ¿verdad? Y el por qué ocurren eso, ¿verdad? A nivel de estas colitas espectrales. Y entonces resulta que de PSK, incluso con señales antípodas, ¿verdad? Donde el coeficiente de correlación es -1, en este caso, es mejor, ¿verdad? En señales PSK lo que se puede obtener es ese coeficiente en 0, ¿verdad? Con 0 y 90, y ahí vemos la diferencia. Entonces, eso es importante que lo puedan interpretar. Ok, ¿alguna pregunta? Bien. Ahora, algunas variantes y algunas cosas por ahí relevantes. Detección coherente de fase continua de FSK. Resulta que el FSK, si yo lo hago con dos osciladores, lo que les decía, ¿verdad? Entonces, tenemos la frecuencia F0, la frecuencia F1. Entonces, cuando yo transmito la señal, entonces tengo aquí, bueno, la envolvente es constante, y entonces si yo establezco tiempos de bits, ¿verdad?
Y supongamos que vamos a transmitir un 1, un 0, un 1, para poner valores fáciles. Entonces, por ejemplo, 1 es con F1 es mayor frecuencia, ¿verdad? Entonces, si yo tengo dos osciladores, de repente esto viene aquí, y de repente cuando entro aquí, entra otro oscilador. Y algo que puede ocurrir si yo uso dos osciladores, es que, por ejemplo, la fase se me vuelve discontinua, ¿verdad? Entonces hay un cambio abrupto ahí. Entonces la fase aquí es, la frecuencia es más baja, ¿verdad? Entonces de repente viene aquí, bueno, qué horrible eso. Viene acá y de repente, no sé, se baja aquí, ¿verdad? Y sale de aquí una frecuencia mayor. Si yo tengo dos osciladores. Y eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque estas cosas, ¿verdad? Esos cambios tan fuertes ahí agregan mucho componente de frecuencia. Recuerden, todo lo que sean cambios abruptos agregan componentes de frecuencia. Agregar componentes de frecuencia, ¿qué significa? Más ancho de banda, mayor requerimiento de ancho de banda. Y eso pues da problemas. Necesito más ancho de banda para transmitir. Entonces, se habla de un sistema que es de fase continua, FSK. ¿Qué es fase continua? Que no le pase esto, ¿verdad? Entonces, es abandonar el sistema de pensar que yo tengo eventualmente dos moduladores, dos osciladores locales de dos frecuencias que están corriendo por aparte y escojo y conmuto entre uno y otro. Entonces, en lugar de tener eso, lo que se hace es tener una fase continua, ¿verdad? Para evitar esos componentes de frecuencia adicionales. Entonces, se dice que se mejora el desempeño del ruido con esa parte, ¿verdad? Pero con un receptor más complejo, utilizando esta cosa que se llama Continuous Phase Frequency Shift Keying. Ese concepto, ¿verdad? Que lo que se quiere es que los cambios de frecuencia sean suaves. Entonces, si yo tengo aquí y tengo que, por ejemplo, bajar la frecuencia, hace algo así, ¿verdad? Y no un cambio abrupto. Entonces, para hacer eso, para hacer ese continuous phase que está ahí, lo que se hace es agregar un término que me suavice, digamos, ese cambio que está ahí, donde esto es una función continua de t, para lograr ese cambio, digamos, de frecuencia. Entonces, bueno, de igual manera manejamos dos frecuencias, fc está entre uno y otro, ¿verdad? Pero el cambio de frecuencia entonces me lo va a dar este término que está ahí, que es una función continua y ese es el secreto, digamos. Entonces, cuando yo ya transmito, bueno, entonces tengo una basada en F1, basada en F0, ¿verdad? Con las señales estas que están acá para los símbolos 1 y 0. Y entonces, bueno, la fase maneja ese punto, bueno, denota ese valor, ¿verdad? Y depende de los valores anteriores. Vamos a ver eso. Entonces, se dice que el manejo de esa fase, ¿verdad? En un bit, ¿verdad? Esa fase tiene que ser una función lineal del tiempo para que me haga ese cambio continuo. Esa fase se define como el valor inicial por un valor aquí, pi h sobre tb multiplicado por el tiempo. Ese tiempo, ¿verdad? Que siempre, bueno, asumimos en el tiempo de vida de un bit, ¿verdad? Empieza en un tiempo t igual 0, ¿verdad? Y llega a un tiempo igual tb, ¿verdad? Cuando llego al tiempo tb, que está ahí, es el tiempo de bit, ¿verdad? Después se vuelve a resetear. Siempre es como lo que se hace en todo momento, ¿verdad? Entonces, el hacer ese asunto, ¿verdad? Lo que hace es que siempre empieza en 0, ¿verdad? Y a partir de ahí va a ir creciendo. Va a ir creciendo suavemente, ¿verdad? Hasta llegar a un punto. Entonces, bueno, cuando tengo un 1, ¿verdad? Utilizo el símbolo positivo acá
para un 1, cuando tengo un 0, utilizo el símbolo de acá, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que crea un cambio de fase, ¿verdad? Positivo, al final de cuentas, de pH para un 1 y el 0 lo baja por pH, lo va para abajo. Entonces, bueno, se define lo que se llama la razón de desviación, que es ese movimiento, ¿verdad? Que se va a dar ahí entre las dos frecuencias para moverse de uno al otro, pero con el detalle que la fase va a ser continua en todo momento. Eso lo que hace es que el ancho de banda es más cortito al no tener esas irregularidades al final de cuentas. Entonces, se usa, digamos, este diagramilla para decir qué es lo que va pasando según la información, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si por ejemplo, vamos a ver, por tirar las líneas más o menos bien. Estos son los tiempos de bit. Vean que aquí dice 2 tiempos de bit, entonces un tiempo de bit, ahí más o menos. Este es otro, no me están quedando full, ¿verdad? Pero ahí vamos. Okay. Entonces, lo que se tiene es que, por ejemplo, si yo transmito un 1, si yo transmito un 1, el cambio de fase es pH de un punto a otro, ¿verdad? Entonces, ahí yo me voy para arriba, ¿verdad? Si lo que transmito es un 0, tengo que bajar, ¿verdad? La fase. Si transmito otro 0, bajo la fase otra vez. Si transmito un 1, ¿verdad? Tengo que subir otra vez. Si te transmitiera un 1 en el que sigue, vuelvo a subir. Si volviera a transmitir un 1, vuelvo a subir. Si transmitiera un 0. Entonces, ese término, digamos, está variando de esa manera. Y lo que hace es de manejar esa parte, ¿verdad? De de, del ancho de banda, ¿verdad? Va a reducir el ancho de banda. Eso es lo principal de este caso, ¿verdad? Entonces, resulta que si se tiene un sistema de fase discontinua, que no hace esto, ¿verdad? La densidad espectral cae en 1 sobre f cuadrado, ¿verdad? Obviamente, 1 sobre f a la 4 es menor que 1 sobre f a la 2, ¿verdad? Y eso está relacionado directamente con el ancho de banda, ¿verdad? Entonces el ancho de banda de CP FSK va a ser menor que el ancho de banda de FSK, ¿verdad? Discontinuo, digamos. Eso es lo que ocurre. Entonces podemos esperar más ancho de banda de uno que de otro. Se dice que entonces CP-FSK produce menos interferencia fuera de banda en comparación de FSK normalito, ¿verdad? De fase discontinua. Y eso es deseable cuando se opera con limitación de ancho de banda. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que quiero rescatar de este método? Lo que es rescatable es el hecho de, al tener un método para pasar la fase sin cambios abruptos entre una frecuencia y otra, entre 1 y un 0, lo que se logra es que los cambios entre bits, ¿verdad? Cuando yo tengo más grande o más suave, ¿verdad? Y son cambios suaves, digamos, genero menos componentes de frecuencia. Entonces el ancho de banda es menor. Entonces, esto es un método más adecuado para transmitir en señales de multiplexación FDM, ¿verdad? Frequency Division Multiplexing. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo canales FDM, ¿verdad? Y yo necesito no invadir al otro lado. Ahora, generar esto con este control de fase es más difícil, y si es más difícil, es más caro el sistema, ¿verdad? Entonces eso es algo siempre de importante de visualizar y de tener en cuenta. Y bueno, ahí con los cambios de fase, hacia dónde se movió la fase, ¿verdad? Se ve que es un 1, un 0 respecto a la fase previa. Entonces, bueno, por ahí es
por ahí, bueno, lo mismo, aquí un caso especial. Los intervalos, ¿verdad? De fase, múltiplos de 2pi. Hay un caso especial cuando h es igual a un medio, ¿verdad? En ese caso, cuando h es igual a un medio, la fase varía entre más o menos pi medios, y ese caso en particular se llama Minimum Shift Keying, MSK. O sea, MSK es un caso especial de CPFSK, ¿verdad? Donde su fase varía así, de pi medios a pi, ¿verdad? Lo que se hizo es variar ese valor de h que está ahí, ajustarlo, digamos, para que sea un medio y que la fase varíe de pi medios, ¿verdad? Ahí casi no se ve, ahí se está mostrando una secuencia. Casi no se ve porque se supone que esta línea está resaltada, pero se queda casi igual, de entre 0, 1 y 1, ¿verdad? Lo que les decía yo hace un rato, el otro mundo, ¿verdad? Entonces, teníamos eso, entonces ahí está, ¿verdad? La secuencia 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿verdad? Que se ve ahí, pues claramente, ¿verdad? En la forma en que cambia, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que se tiene. Vamos a ver, para cerrar aquí algunos conceptillos adicionales nada más. Bueno, esa sería la señal, ¿verdad? La señal modulada de esa manera. Entonces, bueno, y la señal cuando tenemos uno u otro caso, ¿verdad? Entonces, tenemos las dos fases que están ahí. Se considera la fase. Bueno, esa es la parte matemática. Esa parte, les soy sincero, no le entramos mucho. Lleva un análisis un poquito más detallado y no solemos entrar ahí. Entonces voy a pasarla ahí más por encimita en realidad. Aquí es básicamente que es una u otra fase dependiendo de uno u otro caso, ¿verdad? Entonces, es analizar ese cambio de fase hacia una u otra frecuencia, básicamente, ¿verdad? Y eso es lo que va a haber en cada caso. Bueno, ahí viene más de esa parte, pero como les digo, esa parte para los dos componentes. Y bueno, esto es para un MSK, ¿verdad? El minimum shift keying, ¿verdad? Con cambios de fase de pi medios y menos pi medios. Bueno, ahí se considera el ruido, ¿verdad? Entonces, para ver. Básicamente tener ahí el dispositivo de decisión con L1 y L2, lo que se maneja en esos casos. Bueno, nada del otro mundo, digamos. O sea, para lo que estamos viendo, en realidad esto es simplemente determinar cómo queda uno y al final de cuando entonces tenemos dispositivos de decisión que me dicen si va a ser de uno u otro tipo según el signo. Pero como les decía, no vamos a entrar ahí en esa parte fina, digamos, de la matemática. Lo que me interesa mucho es conceptualmente, más cualitativamente, ¿verdad? Que entiendan esto, que entiendan la importancia de un MSK, ¿verdad? Bueno, o la particularidad, ¿verdad? Que son cambios de fase de más o menos pi medios, porque es un caso más conocido, es el que más se usa, y la ventaja que tiene de reducción de ancho de banda. Básicamente eso es lo que es relevante de este tema en particular, de esa modulación en particular. Profe, entonces, ¿cómo se va a hablar en el examen? Generalmente en lo que vienen son preguntas más conceptuales. Para este caso, eso sí, más adelante vamos a obtener probabilidades de error de MSK, eso sí lo vamos a obtener y las vamos a comparar, ¿verdad? Ya teníamos una probabilidad de error de un FSK no coherente, la probabilidad de error de un
PSK, más adelante vamos a obtener una probabilidad de error del MSK. De hecho, el puro final viene como una comparación de ellos. Entonces sí es importante, digamos, a nivel de desempeño, poderlos comparar, saber cuál es mejor bajo ciertas condiciones, poder leer eso y poder destacar la característica de ancho de banda de esto. De hecho, en exámenes viejos vienen preguntas al respecto, que son más conceptuales, ¿verdad? Tipo preguntas de marque con X o así, ¿verdad? De características que se pueden decir de los sistemas de fase continua respecto a los de fase discontinua. Por ahí anda el asunto. Usualmente nunca hemos puesto un problema de desarrollo con este caso, porque es como materia mucho más densa, digamos, meterse ahí con la mata es mucho más denso y se queda un poco fuera de lo que se quiere en este curso. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? No sé si ya terminamos como con la presentación o de hoy. Es que tenía Sí, una consulta, pero de los ejercicios de práctica, profe. No sé si los tiene por ahí, si lo puede abrir, el ejercicio 2, los porfa. ejercicios de práctica. Para ver. Um, a ver. Bueno, en cuanto a clase, tal vez decir, ya cerramos y si alguien quiere ver la consulta está invitado. Y si no, ya a nivel de clase, ya cerramos. Voy a aprovechar pues para contestar acá, no tengo ningún problema, pero digamos, a nivel de clase ya cerramos y nos estaríamos viendo el próximo martes, ¿verdad? El próximo martes, pero te voy a contestar esto, ¿verdad? No hay problema ahí. El ejercicio 2, Sí, este, ese mismo, sí. ajá, Profe, digamos, para ver, era la pregunta. Espérame. Ajá. Nosotros vimos en las presentaciones y en la clase Narrowband en FM. No sé si para PM aplica las mismas condiciones del beta para cuando se van a sacar esas ecuaciones. Bueno, ese sí, sí, resultado para acá. sí, se aplica igual. Ah, ok. Inclu- Entonces sí aplicamos la ujú, misma teoría. Ok, ok. El mismo, pues, sí, el mismo criterio, el mismo concepto. Ujú. Ah, ok. Y para el ejercicio, vamos a ver, para el ejercicio 3, profe. Creo que era el 3. Ujú, vamos a ver. Pero ese es el 4, ¿no? Para ver, sí. Entonces el anterior era el 3. Ah, entonces sí, pregunté. Entonces en el 2. Ajá. Ah, ahí, profe. Mira que cómo se saca la desviación de fase pico, porque vi en las ecuaciones la desviación de frecuencia pico, pero no la de desviación de fase. Y sé que se Eh, hace, creo que se ujú. hace con el KF, pero no sé bien cómo se saca. Ok, ahí es un asunto de concepto, ¿verdad? Más que pensar en buscar una fórmula que me lo dé, es un asunto más de concepto, de que cuando yo armo la ecuación, ¿verdad? Digamos, yo tengo aquí, vamos a ver, deja leerlo un segundito, pero la señal f de t cos se aplica a la entrada en el sistema de modulación de ángulo, ¿verdad? Entonces, modulación de ángulo es un PM. La señal modulada es, y ahí está ya la señal modulada, ¿verdad? A través de una cara. Entonces, bueno, aquí es nosotros lo hemos visto siempre como S de T, pero si de T depende del libro, no importa, tienen que saberse mover de uno al otro. Entonces, la desviación de fase es la pregunta, ¿verdad? Ajá. Y simplemente es cuánto se desvía de la fase. Digamos, como esta ya es la señal modulada, entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Esto es omega t, ¿verdad? Que esta es como la fase de referencia. Ujú. Entonces, Y así, ¿cuánto se digamos, desvía de aquí? Entonces, lo que así se que se... desvía es cuando el SEM vale 1, ¿verdad? Entonces, la desviación de fase, el delta zeta, es igual a 4 radianes.
que eso es lo que se mueve, digamos, cuando yo tengo aquí, esta es mi fase de referencia, digamos, el omega CT, me faltó el C. Entonces ella se va a mover hasta cierto valor máximo, ¿verdad? Cuando el C no vale 1, se va a mover hasta omega CT más 4. Y cuando el C no vale menos 1, se va a mover a omega CT menos 4. Entonces, la diferencia que hay entre ellos dos, este de aquí, Es la es desviación, sí. el delta de cita, ¿verdad? Aquí nos faltó delta. De igual manera, aquí esto es el delta de cita. Entonces, más que una ecuación, es poderlo reconocer de acá, ¿verdad? Sí. Es como sacarla, bueno, uno puede buscar ecuación, ¿verdad? Pero uno puede sacar la desviación de frecuencia también sacando de aquí, ¿verdad? Uno deriva, Cerca de eso. entonces cuando derivas, te va a quedar omega C más, derivar es de seno, pasas a coseno, entonces queda positivo, ¿verdad? 4 por, pero te va a quedar multiplicado por 2000 2000 T, pi. ¿verdad? Ujú, ujú, 2000 pi, perdón. 2000 pi por coseno. Ujú. ujú. Entonces, bueno, venga, ahí lo voy a poner ahí. La desviación, ¿cuánto es? 8000 pi. Ujú. Ujú. Esa es la desviación de frecuencia. Radianes por Ok, segundo. perfecto. Y Gracias por segundo. si lo quieren hertz, porque le están preguntando en hertz, agarre esos 8000 pi, ¿verdad? Y divídalo entre 2 pi, entonces la desviación sería 4 kilohertz. 4 kilohertz, sí. Ok, ok, perfecto. Y lo otro que le iba a preguntar, profe, era en el ejercicio 1, siempre vamos a tener que tomar en cuenta que sean así como los filtros en exactamente el punto en donde se necesita. O sea, no, nunca consideramos lo de aquello de considerar 2 veces el ancho de banda para sacar los filtros, sino que sea así como O sea, en en este las... ejercicio, Ajá, a menos de que Ot- nos ot- ot- indiquen. ot- otra vez, ¿qué es lo que dijiste? La consideración de los filtros. Ok, cuando vamos a sacar bueno, las características de los filtros, no consideramos que el ancho de banda para cada filtro tiene que ser al menos 2 veces, sino que consideramos como que sea así, como si fuera exacto e ideal. Y los consideramos ideales, sí. A Ah, menos ok. de que le digan otra cosa, lo consideramos ideal el filtro. Entonces, Ah, qué ok. sé yo, si yo quiero sacar, por ejemplo, la señal M2, ¿verdad? Entonces, dice, es un filtro que vaya ahí, Que termina ¿verdad? ahí. Lo, Ajá. lo, lo determinamos así, ¿verdad? Exacto, 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 ¿verdad? Exacto. Ok. Obviamente, este filtro aquí tiene, Sí, va a bueno, tener depende como ruido y yo lo eso. quiera ver, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, es que bueno, hay que ver el esquema. Si yo quiero M2, primero muevo, ¿verdad? Y después aplico. Entonces, digamos, los anchos de banda cambian, ¿verdad? Porque ve aquí, como yo multiplico por coseno de omega 2, ¿verdad? En este punto de aquí, el espectro en realidad me quedó las dos montañitas acá, ¿verdad? El triangulito aquí y el cuadrado aquí, ¿verdad? Ujú. Entonces, el filtro es un low pass filter, pero ese filtro tiene que tener solo este ancho, que es el ancho de Ajá. banda, banda base. Pero es diferente para M3, por ejemplo, ¿verdad? En M3 yo tengo primero que filtrar y después desplazar, ¿verdad? Entonces, para M3, cuando yo me vengo aquí, ¿verdad? ¿Yo qué es lo que quiero? Yo quiero tener M3, entonces resulta que yo tengo aquí el triangulito, las bolitas esas, las montañitas, y esto aquí. Entonces, el filtro que yo debo aplicar en ese caso es un filtro aquí, ¿verdad? Es un bandpass filter, pero este bandpass filter, por estar ahí, ¿verdad? En la señal modulada, tiene un ancho de banda igual a 2 veces el ancho de banda en banda base. Mientras que el verde, este de aquí, ¿verdad? Tiene un ancho de banda igual al ancho de banda en banda base, ¿verdad? Y hay una pequeña diferencia. Eso es en uno desplazar primero y luego filtrar. En este primero filtramos y después desplazamos. Entonces hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Ya después cuando desplazamos, esta cosa se acomoda bien en banda base. Sí, en el centro, sí.
Ajá, Ok, pero sí. el ancho de banda de los filtros no es uniforme porque depende de donde usted, qué haga primero, ¿verdad? Ujú, ujú. Ok, ok, sí, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Esas eran las preguntas hasta el momento. Hasta el momento. Hasta el momento. Ok, con gusto, pura vida. Gracias, hasta luego. Bueno, Profe, ok. Sí, disculpe, es que yo estaba haciendo, me parece que era el segundo de los que Mac le acaba de preguntar y se me ajá. hizo un enredo con cuál es el valor que con el que uno compara el beta para saber si es wideband o narrowband. ¿Era 0.3 o 0.5? Sí, eso es todo un mundo, ¿verdad? Eso es todo un mundo. Porque es que estaba resolviéndola y cuando lo considero como 0.5 sí me daba, pero en una de las presentaciones me parece que lo había puesto como 0.3 y ya ahí no me da la Sí, respuesta. sí, Entonces, sí, eso es todo un mundo porque es que hay varios criterios. Si usted ve el libro, sí hay varios criterios. Este, entonces, creo que no era este, creo que era más bien el otro, ¿verdad? Este, creo que era porque aquí decía calcule para que sea de uno u otro tipo, ¿verdad? Es sí, ese. ese es. Sí. En este caso, lo que, lo que uno pretende aquí, si bien es cierto, hay una respuesta, ¿verdad? Es que ustedes especifiquen muy bien el criterio que quieren utilizar, ¿verdad? Podría utilizarse, digamos, para un narrow band, podría usarse un beta, pues si, digamos, menor o igual de 0.5 es aceptable. Si me usan un beta menor o igual de 0.3 es aceptable, de 0.4 también. Es más, si me usan uno de 0.1 es aceptable todavía, porque son criterios que se ven a lo largo de los libros. Digamos, no hay el valor, sino que hay como diversos criterios ahí. Entonces, yo lo que sí quisiera es que sean muy claros en el criterio que estén utilizando a la hora de calcular. Obviamente que hay una respuesta, ¿verdad? Pero digamos, yo les daría, bueno, digamos, cualquiera de esos, siempre y cuando me lo indiquen, ¿verdad? El problema es que a veces ustedes, o no voy a decir ustedes, pero uno ve en los exámenes, no los Ajá. voy a acusar falsamente, que la gente resuelve y no aclara qué es lo que está usando, ¿verdad? Nada más tira un número. Bueno, ¿y cómo lo calculó? ¿Qué criterio tomó, verdad? O sea, ¿usted lo calculó o se lo copió a alguien? Entonces, yo lo que quiero es que me aclaren el criterio, nada más, ¿verdad? Entonces, ustedes aquí me ponen, bueno, considerando narrowband, alguno de esos tres, listo, ¿verdad? Considerando wideband, obviamente, y que sea algo razonable, ¿verdad? En wideband ya podríamos hablar a partir de uno o más, ¿verdad? Ok, Pero obviamente, digamos, si me dicen narrowband a partir de 0.7 o algo así, ese sí no se los acepto. O wideband, ¿verdad? O si me dicen narrowband menor de 0.8 ya es mucho. 0.5 es como un límite casi, ¿verdad? ok, ok. Ujú, ujú. De ahí no, profe, le ponemos ahí que utilizamos el criterio de Dios. Es como un hombre de fe nos va a comprender. Ya. Ah, Profe, ya. en semana 17 podemos joderlo todo lo que queramos. No hay No, problema. no, pueden joder, no todo lo que quieran, pero bueno, yo no me dejo, entonces, por lo menos. A ver. Pero no, digamos, sí estoy disponible para consultas, sí estoy disponible, pero también estamos haciendo exámenes y defensas de proyectos de graduación, entonces, bueno, hay cosillas que hacer, pero no, sí estoy disponible, digamos. Ah, ok, ok, ok. No, todo Ujú. genial, entonces. Bien, Estamos. ok, Ah, profe, bueno, no sé si puede parar de grabar para preguntarle esto. sí, sí.